Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el uso horario en el que nos estén viendo. Este es un episodio más de Mucho con Demasiado, porque... El podcast del contenido no infundado es mucho con demasiado. Así es, all right. ¿Y qué tenemos para hoy, Charlie? Bueno, amigos, conocidos, camaradas, hoy queríamos hablar de un tema que en realidad, pues, para nosotros es bastante interesante porque, bueno, pues, hemos sido fan de la música durante mucho tiempo. Pues, considero que, bueno, ahí ya calcularán después cuando empecemos a hablar de las reseñas musicales de las que vamos a conversar hoy, de qué edad tenemos en realidad. Entonces, creo que por ahí hoy vamos a conversar sobre nuestras bases o gustos musicales, que creo que son, pues, parte fundamental de lo que nos hace las personas santuanis que somos. Así que, Okay. King Dave, démosle. Bueno, para empezar, primero les voy a contar un poco acerca de cómo fue mi primer contacto con la música. Y bueno, al principio mi mamá, como toda buena latina, le gustaba escuchar música tropical. Y mi mamá le gustaba bailar. Entonces era muy inclinada hacia los ritmos tropicales. Todavía le hace, me imagino. Sí, o sea, todavía tiene esa afinidad con los ritmos latinos y todo. Entonces eso fue lo que yo escuché desde mi primer día en este mundo hasta que ya tuve conocimiento de nuevos horizontes musicales, ¿verdad? De hecho, recuerdo que había un cantante que se llamaba El General. Yo no sé si usted alguna vez lo ha escuchado. Uy, man, pero, o sea, era uno de los cantantes que a mí me gustaba cuando era niño. O sea, imagínense. Era el Bad Bunny de esa época, exacto, digamos. Exacto. Al punto de que recuerdo que él había sacado una canción para el Mundial del 94 que se llamaba La Copa Mundial. Y yo, o sea, empezaba a tener también afinidad un poco con el fútbol. Ajá. Y recuerdo que yo le decía a mi mamá que yo quería solicitar esa canción por radio. Entonces, como no habían teléfonos, bueno, en mi casa no había teléfono, o sea, solo eran como los teléfonos públicos. Recuerdo que una vez intenté yo ir al teléfono público a hacer la solicitud de la canción, o sea, ni siquiera me entró la llamada, pero fue un intento fallido. Llamar a la radio para pedirla. Exacto, uy, como madre, antes. Qué loco. Sí, entonces fue un intento fallido de solicitar la canción de la Copa Mundial del General a través de la radio. Pero bueno, ahí fue creciendo, ¿verdad? El descubrimiento de la música, hasta que ya, bueno, cuando tenía 9 años, yo creo que fue donde decidí cuál era mi inclinación musical, ¿verdad? Que fue por el rock. El primer contacto que tuve con el rock fue con el disco de Soda Stereo. Soda Stereo fue como la primera banda que escuché así como de rock. Igual ya venía escuchando música ahí como en inglés, ¿verdad? Que me estaba llamando un poco la atención. Me gustaba mucho los New Kids on the Block, que estaba como un poco lejano, pero así como música pop en inglés que uno le atraía, ¿verdad? Pero eran buenos, eran buenos. Sí, claro, sí. Entonces, bueno, igual ya estaban como lo más y mejor los videos de Michael Jackson. Entonces era así como los primeros contactos con la música en inglés, ¿verdad? Pero yo creo que así, como la entrada fue como Soda Stereo, así como que yo dije, mira, esta gente es algo diferente a lo que he escuchado toda mi vida, ¿verdad? Que es como la música tropical, ¿verdad? Como, recuerdo que mi mamá tenía el cassette de Jerry Rivera, que había salido en ese entonces, y era como, soy cara de niño, poneme de hombre. Usted dijo, ay, que Tony, hay algo más que sí, no sé de general. Yo crecí con eso, ¿verdad? Con el cassette famoso de salsa mix. Uy, madre, qué nivel. Eso era lo que yo escuchaba a diario, ¿verdad? Pero ya después descubrí un poco lo que era rock y otros géneros musicales, ¿verdad? Entonces, como les cuento, ¿verdad? Era con Soda Stereo. Y después mi prima Nancy, que quiero agradecerle públicamente, fue una Saludos, de las Nancy, que si nos vas a ver. fue una de las que me influyó positivamente con la música, ¿verdad? Entonces ella sí me empezó a mostrar más bandas en inglés, ¿verdad? Ahí estaba empezando a salir Alanis Morris, estaba como en su apogeo los Hanson, y era música en inglés que era más pop, pero ya estaba como otro horizonte musical. Entonces ya después llegó un compañero en la escuela que recuerdo que tenía un curso de inglés que eran como 100 cassettes, un curso de inglés en cassette. El de Océano, ¿no? Una hora así. No sé de qué casa era, pero lo que sí sé era como que el compa agarró todos sus cassettes y un vecino le empezó a grabar discos de música. Entonces él empezaba a difundir música rock en la escuela. Entonces ahí fue donde empecé a descubrir unas bandas donde escuchamos de Estado Más y Mejor, Nirvana, todo lo que era la música grunge de ese tiempo. Qué bueno. También, bueno, Pearl Jam. Ese fue el primer clandestino que se mandó con música así, underground ahí en la escuela. Pero un disco que a mí me llamó la atención, yo creo que eso fue el que marcó el antes y el después de David que soy hoy, ¿verdad? Y fue el disco Dookie de Green Day. ¿Y por qué me gustaba? Porque el libro del disco era ilustrado. Y bueno, como ya saben, a mí me gusta dibujar y bueno, soy artista. Entonces, ese libro me llamó demasiado la atención. Entonces, el libro ilustrado y el sonido de esa época es un super álbum. Bueno, yo creo que es uno de los pocos álbumes de Green Day que me gusta. Pero, o sea, me marcó y de ahí incluso tuve como esa afinidad
y me incliné hacia la nota punk, que hasta la fecha, o sea, es como de mis géneros favoritos. Entonces por ahí fue como el antes y el después, David, del David tropical, ¿verdad? Al David rockero. ¿Qué cambio? Dice, yo creo que muchos pagarían por seguro ver a él con unas maracas, ¿no? Así como la máscara en su mejor versión, cuando el maestro se pone a bailar y la vara. Pero bueno, por lo menos encontraste buenas bases primero dentro del género de la música tropical y después para tirarse el punk, pues estuvo muy bueno, muy interesante. Yo, en cambio, por lo general, sí recuerdo que tuve la posibilidad de que mis primos, en cierto tiempo de su vida, me habían regalado un cassette de la primera música o el primer acercamiento a la música que tuve fue con Danilo Montero. O sea, yo siempre empecé pandereteado, así de fijo, ¿verdad? Y tuve la posibilidad de que me regalaran música de Danilo Montero y luego por allá mis primos, estos mismos que digamos me dieron la posibilidad de conocer de la música pande, ¿verdad? Me habían regalado el Human Clay de Creed en cassette. Entonces, si alguno va a ver este video, va a saber qué se hace con un cassette y un lapicero. Entonces, ese era el feeling que yo tuve la primera vez, uno de mis primeros contactos con música de los 90, muy bueno, en ese tiempo el apogeo musical en el que yo me crié fue el de los 90, con el metal, el new metal que había en ese momento, y un poco de grunge, rock alternativo, y comencé a escuchar Creed y me fascinó esa banda, ya para mí son de las mejores bandas gringas que pueden haber, son ellos. Obviamente después, bueno, evolucionaron más, se volvieron más comerciales, más famosos y demás, y pues hasta la fecha que incluso tuvieron una separación de integrantes del grupo, se separaron ellos, hubo un proyecto alterno que todavía continúa de los integrantes menos el vocalista con otro vocalista, luego se volvieron a juntar, hicieron un tour en un crucero hace poco, y creo que, si no mal recuerdo, eso sí está innovador. Sí, y si no mal recuerdo, no me falla la memoria, creo que van a poder sacar música este año, creo, ¿verdad? Pero bueno, ojalá que lo puedan hacer, pero son de mis bandas en referencia geniales. En música española, pues bueno, como digo, pues con Danilo Montero, y mi primer CD, eso sí lo reconozco, mi primer disco compacto que me compré yo, fue, no mentira, que me regalaron, también mis primos han tenido buena influencia musical, gracias a Dios que esos fueron los que me ayudaron en realidad a encontrar así un feeling bueno de música. Es una banda gringa que no son tan conocidos, se llaman Vertical Horizon, y el primer disco que yo tuve fue el Everything You Want de esa gente, que por cierto también son medio pandes, pero tienen muy buenas letras en las canciones. Y me acuerdo que de ahí en adelante, bueno, después comencé a escuchar, siempre ha sido como la línea del rock, que me encantaba mucho el rock, y obviamente como les decía ahora, que comencé en el new metal, entonces el feeling mío fue un tiempo con Limp Bizkit, con Korn, que fueron como los referentes de esa época, porque esa gente marcó un antes y un después, digamos, en todo lo que lograron pegar durante la época de los 90, y Linkin Park, cuando comenzó en sus, casi que el primer disco de Linkin Park, que es una joya que yo me imagino que mucha gente tiene y les encanta muchísimo, la música que ellos lograron hacer en ese primer álbum, y ya después de ahí, pues, traté de buscar siempre mucha música cristiana, porque, digamos, podía decirse una persona que trataba, un buen muchacho, digamos, no era tan zapazo, digamos, como yo me lo imaginaba algún tiempo, pero trataba siempre como de encontrar así música que fuera, por lo menos, buena, tuviera buenas letras y demás, o que pudiera tener un contenido todavía, no como les digo, y, bueno, los que saben quién es Limp Bizkit, pues es un despelote y un desmadre de letras, pero en realidad tratar de buscar música buena aquí, y después encontré a bandas como POD, como Cutlass, que son unos chavalos de Portland, Oregon, que de hecho ahora estábamos haciendo reseña ahí un poco de ese tipo de bandas, y generalmente, bueno, yo no sé si alguna vez tuviste la oportunidad de ver un programa que tenía Enlace, que se llamaba Garage Rock, que era una reseña interesante para encontrar música rock, por lo menos rock cristiano gringo, y en ese tiempo uno no se da cuenta del montón de bandas gringas y buenas que tenían buena música que hacían en los 90, y bueno, obviamente me imagino que vamos a hablar un poquito ahí de Tooth and Nail y de alguna que otra banda que pertenecía a esta disquera y que lograron pegar dentro del ámbito de lo que en su momento pues era lo que denominaban rock cristiano, y es un bombazo. Todo eso sí estuvo fino para mí, digamos, en lo personal. Sí, pero bien. Sí, fueron épocas muy buenas, ¿verdad? Mucha gente, o sea, de nuestra edad, tiene como mucha afinidad con la música de los 80s. Claro, bueno. Sin embargo, yo creo que, o sea, mi década musical fue de los 90s, o sea, yo creo que fue lo que lo vi más al máximo y que marcó, o sea, como mi estilo, ¿verdad? Mi gusto musical lo marcó de esa época en adelante. Bueno, fue un antes y un después, ¿verdad? El David tropical, el David, ¿verdad? Rockero. Pero también hubo un antes y un después, que fue el David, sin conocer a Dios, y el David cristiano. Yo, bueno, empecé a asistir con mis papás a la iglesia cristiana en 1996, y también tuve que empezar a cambiar un poco mis hábitos y mis gustos musicales. Recogían ofrenda en ese tiempo, sí. Siempre. Y el asunto es que, bueno,
empecé a escuchar música con mensaje positivo, mensaje cristiano, ¿verdad? Gracias. Entonces empecé a buscar nuevos horizontes musicales. Muy bien, muy bien, sí. Y sí, descubrí muchas bandas. De hecho, en esa época, bueno, estaba empezando Enlace Juvenil, recuerdo, porque Enlace Juvenil antes no era Enlace Juvenil. Enlace Juvenil, bueno, los que saben, era el canal 35 en la televisión abierta, Ajá. Pero antes Canal 35 era un canal de música secular que se llamaba TVA. ¿De verdad? Sí. Bueno, no sé si esto es un dato interesante de la televisión nacional. Sí. TVA, que después se transformó en BM Latino. No, hombre. Sí. De hecho, recuerdo que antes, a fin de año, siempre hacían el conteo de todas las canciones del año en TVA. Entonces eran como 100 canciones, entonces todo el día pasaban dando videoclips. A mí una de las actividades que me gustaba, y aún me gustaba sentarme a ver videos musicales. O sea, yo puedo pasar horas de horas viendo videos musicales. Y bueno, Enlace me ofreció esa nueva oferta, ¿verdad? Musical. Y bueno, empecé a descubrir nuevas bandas. Fue algo que marcó un antes y un después. Y sí, descubrí bandas demasiado buenas. Ya que estaban en su apogeo, lo que fue la cuestión de Tooth and Nail. Para los que no saben, Tooth and Nail fue un sello discográfico que surgió en Estados Unidos por un chaval ahí que se aventuró a hacer el sello, ¿verdad? Entonces, como para lo que hacía era que invitaba a las bandas y les producía un disco, ¿verdad? Y ya después, a partir de ese disco, depende cómo le iban las ventas, les producía el otro disco. Lo que siguiera. Sí, entonces, sí, ahí surgieron un montón de bandas. El compa, bueno, yo tengo el libro de fotografías de esta cuestión, que fue un documental del 20 aniversario que sacaron, que se llama It's No New Kind of Story, que es un documental. De hecho, bueno, ya está en YouTube. Usted lo puede ver, es la historia de Brandon Ebel, de cómo él inauguró, por así decirlo, el sello discográfico y todas las bandas que fueron potenciadas por él. Ese fue el que hoy cortó la cinta. Ajá, exacto, bueno. Sí, porque venía, bueno, de los 80s, venía mucho el metal, el power metal, de grunge, sí, bueno, algo de grunge, y que era muy The Striper, ¿verdad? Que fue el que marcó un antes y un después en la música cristiana. Pero Brandon Ebel vino a marcar una pauta, ¿verdad? Porque él empezó a explorar en nuevos géneros de esa época, que era el pop punk, el ska, incluso hay bandas de rockabilly, también, bueno, bandas de hardcore, muchas fueron con el sello de Tooth and Nail, al punto de que él no solo se quedó con el sello Tooth and Nail, sino que abrió Bad Records, que era más bandas de ska, rockabilly, toda esa nota, más jamaquino, y después abrió Solid State Records, que era bandas más metal y de hardcore. O sea, estaba Tooth and Nail como tal, y sus hijas eran Beck Recordings, y después Solid State. Solid State. Qué chido. Sí. Bueno, también me acuerdo que en su momento, cuando yo intentaba darle a la música y encontré la joyita del gusto por la música rock, me acuerdo que, ahora que hablabas de la parte de la televisión nacional, la difunta 979, que ahora es 959, y hace ratillo no escucho radio en realidad, y bueno, hablar obviamente también de 103 en la radio joven, dijo, hablar de 103, por ejemplo, que era una radio nacional que pegó muchísimo, con muchos éxitos de música y demás. 979 tenía un programa que se llamaba Innova. Innova lo daba una chavala que ahorita no me acuerdo el nombre, pero si en algún momento nos llegas a ver, saludos y comenten ahí. Su nombre. Sí, ya saben, ahí también para hacer la cuña publicitaria, comenten, hablen, digan de todo ahí en la caja de comentarios que van a tener en el video. Y me acuerdo que Innova era chivísima porque, por ejemplo, ahí fue donde descubrí a Linkin Park, yo por ejemplo, porque el Hybrid Theory de Linkin Park lo tiraron del track 1 hasta el 10, o creo que eran 11 tracks o 12 tracks que trae ese álbum, y lo tiraron completo, ¿verdad? De pies a cabeza. Y como buen fiebre en ese momento, y estaban las capacidades de mantenerse con con conservar ese legado, y grabarlo en cassette, ahí tirarlo en cassette y esperar a que ojalá no hubiera ninguna interrupción de nadie, ¿verdad? Que solo era el toque, terminabas una canción y luego se escuchaba track 2 y el nombre y dele, track 3 y así se iba, pero era chivísima, ese programa sí era bueno. Principalmente porque también te daba a conocer muchas bandas que por lo general, bueno, pues no eran muy nuevas en el género, y que también te daba apertura para ir a escuchar eso después o empezar a encontrar bandas similares que fueran dentro de ese mismo género. Entonces te daba mucha apertura a tener una amplitud de música bastante variada, en realidad. Sí. Bueno, vamos a ir a un corte y pronto regresamos con más de Mucho con Demasiado. Recuerda dar like y suscribirte a este canal para las próximas entregas. Estamos de vuelta en Mucho con Demasiado podcast, porque el lugar donde no hay contenido no infundado es
Mucho con demasiado. Bueno, me agarré así fuera de base. Yo pensé que se iba a mandar. Sorry, pero no importa, no importa. Ahí le entramos. Yo creo que esos slogans ese vuelo se los es quiere. el que nos está dando problemas. Sí. Pero bueno, solo queremos recordarle, darle like a este video, suscribirse al canal y también activar la campanita para que estén pendientes de las próximas entregas. Esperamos hacer más contenido más seguido. Esa es nuestra fe, exacto, y nos está esperando. Pero bueno, por el momento, esperemos que les esté gustando el contenido que les estamos ofreciendo. Vayan, síganos, exacto. Sí, ya saben, suscríbanse, activen la campanita en YouTube, se van al Instagram también y nos siguen ahí. Y les agradecemos igual que nos pongan ideas, también eso es muy importante, que pongan ideas de qué les gustaría, de qué temas quieren que hablemos. En algún momento vamos a traer alguno que otro invitado al espacio, entonces ahí vamos a tener cosillas diferentes que hacer, así que ya saben, síganos. Bueno, decía usted que se metió al mundo de la piratería grabando música. Ay, man, sí es cierto, sí. En realidad, eso también era otro de los detalles que yo tenía. Cuando estaba en el cole, tenía una amiga que era la chavala de la tecnología en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? La mujer tenía quemador de CDs en su casa. Y ahí comenzó la vida de la piratería en el cole. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que mi amiga Eva, si por allá está logrando ver este video, ella sabe de qué le estoy hablando. A Eva le encantaba, bueno, igual era una fan de la música también como uno, y curiosamente también teníamos, bueno, nosotros, los compañeros de generación o de clase en ese tiempo, pues muchos gustos afines con el rock. Entonces, ¿qué pasaba? Agarraba y hacía un preguntado de 10, 12 canciones en un solo disco, y tome, ¿verdad? Uno le decía por allá, ¿qué música le gustaría meter en un disco? Y se hacía el tracklist y usted, y tome, consígame eso, y cuando usted ya se da cuenta, la semana, las 2 semanas, ya tenía un disquillo Maxell o de, no sé, alguna marca ahí, un TDK. Me acuerdo que esa era la marca que en su tiempo utilicé muchos cassettes y discos de la marca TDK y venía fuleado, pura música. Yo una que otra vez, bueno, como te digo, como si tiene un pasado fan de ahí, ¿verdad? Panderetón, pues de una u otra canción ahí, alguna banda medio secular, tal, le metía un par de piecitas ahí, alguna banda de rock cristiano que uno quería conocer o que le recomendaban y mejor lo incluía ahí como para equilibrar las fuerzas. Pero era de lo que también uno tenía en su momento. Y así fue como Charlie se metió en el negocio de hacer compilaciones de música romántica para declarársela a la abuela del cole. Hey, nunca le regalé, vos sabes que nunca le regalé también un disco, hubiera servido ese toque. Sí, eso era típico, era como una de las armas de liga de ese entonces. De ese momento, sí. Pero sí, bueno, yo por mi parte, antes de entrar en el negocio de la piratería de música, también. recuerdo que, como a mí me gustaban tanto los videos, Enlace ofrecía muy buena música en ese entonces. Entonces, yo, bueno, tenía un VHS y empecé a grabar videos de Enlace. Entonces tenía una casetera, o sea, un cassette con videos, y ahí fue donde fui descubriendo las bandas que me iban gustando. De hecho, bueno, ese cassette un día lo intenté ahí salvar, pero estaba ya acabado, ya tenía modo y todo. No, ya. Y yo, bueno, ahí está mi recuerdo de cuando empecé a compilar música en video de Tooth and Nail. También me empezó a gustar el gusto por coleccionar música, entonces empecé a comprar discos. De hecho, habían tiendas que, bueno, como la música en ese entonces se comercializaba en discos, habían tiendas que ofrecían música cristiana de ese entonces. Recuerdo una que se llamaba Garage Rock. Bueno, Punto Garaje, ¿no? O Garaje. Creo que suena Punto Garaje. Sí, bueno, más. Garaje. Ajá, creo que tenía una tienda en Guadalupe, que ahí se conseguía música. Otro punto de los clásicos era una tienda que se llamaba Lumbrera, recuerdo, en Galería Central, en San José. Ramírez Valido, la Galería sí. Ramírez Valido. Entonces ahí también fue donde compré mis primeros discos. El primer disco cristiano que recuerdo que me compré fue el Matt Argon de Dotwood, que fue como así, ya como mis primeros contactos con el punk. Ya después me compré uno de una banda que se llamaba Face Value, otro de Reliant Key. Empecé a encontrar un montón de bandas que eran como mi nota punk, ¿verdad? Tengo un problema porque yo nunca tuve afinidad con el nu metal. O sea, sí escuché porque era lo que estaba de moda y era cuando andaba ahí un poco la onda skate. Ajá. Un poco de nu metal, que era como, bueno, Limp Bizkit y todas esas cosas. Yo nunca patiné, por ejemplo. Pero, vieras que, o sea, si yo puedo decir que me gusta el nu metal, así como las bandas, o sea, fue como la moda, pero no me gusta. O sea, no es como que a mí vos no querías seguir la corriente, mae, sí, la verdad. Entonces mi espíritu punk puso la barrera entre la música de los 90s y el nu metal. Entonces me gustan una que otra canción, pero no, o sea, Linkin Park, o sea, no me gusta a mí.
bandas de esa línea, de esa ¿verdad? nota, De esa no nota. metal comercial, ¿no? Bueno, también porque obviamente era lo que vendía y como decíamos ahora, pues en su momento la línea comercial musical que había en ese tiempo era eso, ¿verdad? Y vos, no sé, encontrabas a Linkin Park y por allá te aparecía Incubus y después por allá encontrabas bandas similares, entonces hacías un alterno ahí de música que podías encontrar, pero como yo te decía ahora, la facilidad en su momento que yo decía, bueno, si encontré rock de este que tal vez no es muy tuanis o que tiene letras ahí medio densas en algunas cosas, y tratemos de encontrar a ver qué otra cosa puede ser buena para edificar tu vida. Entonces, y apareció que POD, que en su momento, bueno, no sé, Proyecto 86, por poner un ejemplo. Bueno, un sinfín de bandas que ahorita, como estamos tratando de hablar del tema, no se me vienen muchas. The OC Supertones, por ejemplo, que es ska gringo, ¿verdad? Que es buenísimo, de hecho. O sea, todavía yo tengo la posibilidad de que por ahí en alguna de las aplicaciones de música que ahora existen ahí en streaming, de una que otra vez me voy para atrás, ¿verdad? Y busco Chevel, que me encanta un montón, y ya, de esa nota, todo eso todavía está dentro de mi setlist, así de música de remembranza, ¿verdad? Me imagino que vos también tienes que tener algo del general por ahí guardado. Sí, no, de hecho, no sé si le parece que hacemos un top 5 de bandas favoritas. Top 5 de tus bandas preferidas. No sé, empiezo yo. Dale. Bueno, bandas favoritas, bueno, cristianas, de rock cristiano. Bueno, yo tengo mucha afinidad con el punk y el ska, entonces podría citar dos de ska que me gustan mucho, que es The OC Supertones, que es un clásico, y Fire and Frenzy. Fire and Frenzy es otra banda de la época de ska, nos apoyaron en los Estados Unidos, de hecho, tal punto de que hay un documental del ska, de la tercera ola del ska, se llama Pick It Up, el documental, y salen, bueno, las bandas de la época de los 90s, que empezó, bueno, con Operation Navy, y ya después fueron surgiendo No Doubt, que al principio era ska. Ajá, también apareció, bueno, Real Big Fish, temas por ahí, bueno, esta Safe Ferries, hay un montón de bandas que surgieron en esa época, y también, bueno, en el ámbito cristiano como que se empaparon de la ola, y entonces apareció Fire and Frenzy, apareció The OC Supertones, y ellos aparecen en el documental. De hecho, el vocalista principal, Mojo, aparece, y también Eleanor Ortega, que es la saxofonista de Fire and Frenzy, aparece en ese documental. Sí. Es una joya, es una joyita de la música noventera, y el ska en particular bastante interesante. Sí. ¿Qué más? Número 3 tenemos a Fleetwood 66, que es Celtic Punk, okay, que todavía está vigente. O sea, ellos subieron más después, pero o sea, es una oferta muy buena. De hecho, me gusta más que Dorothy Morphix, que es una banda de Celtic Punk muy conocida. Fleetwood está en el top. También, bueno, de punk clásico, de las primeras bandas, está Crucified, que es una de mis favoritas. Y la número 1 es MXPX, que es una banda de pop punk que surgió en la misma época. De hecho, es muy similar al estilo de skate punk de Green Day en esa época. Y la banda fue como la carta de presentación de Tooth and Nail durante los 90s, y está vigente aún. Ellos siguen produciendo y sacando discos hasta la fecha. Entonces, en mi top, MXPX siempre está en mi Spotify Wrapped. Y de hecho, MXPX yo creo que fueron los abanderados mucho tiempo de Tooth and Nail, me parece. Exacto, porque sí. ellos de ahí, prácticamente yo no los conocí tanto. Yo sí sabía de MXPX, pero yo sabía que el viejo iba a sacar a MXPX ahí en todo lo ancho, había por haber. De mi lado yo sí puedo decir que, por ejemplo, bueno, obviamente Creed, que fue lo primero que yo escuché, a Vertical Horizon, luego el proyecto alterno que tienen los integrantes de Creed, que se llama Alter Bridge, que me gusta mucho esa nota, ¿verdad? Chevelle obviamente me fascina un montón como grupo, y POD. Podría mencionar más, pero digamos, dentro de mi top de bandas, ellos son de los que genialmente siempre una que otra vez ahí me pongo a escuchar la música de ellos en algún momento de mi día, de mi vida, de mi año, siempre están ahí presentes, eso sí. Pero es de lo que puedo rescatar. Obviamente, si ustedes tienen más bandas de las que quieren mencionar, de lo que hemos conversado aquí, pues ya saben, ahí se mandan valientes en los comentarios, y nos pueden incluso recomendar bandas que tal vez no hemos mencionado, y que por allá quizás después decimos, hey, esta banda de punk suena chida, digamos, como la línea de lo que escucha el viejo, o de mi parte también, ¿verdad? Si hay algo alternativo ahí que quieran mencionarnos, pues más que bienvenidos. Por si la música es un idioma universal, sabemos que nos podemos hacer amigos a través de la música, y es súper genial, en realidad que sí. Sí. Bueno, vamos a otra sección importante de Mucho con Demasiado, y es claro, la frase que parece que está en la Biblia, pero no está en la Biblia. Exacto. Y bueno, vamos a ver la frase, y dice así: a palabras necias, oídos sordos. Ok. Sí, esa no está en la Biblia, ¿verdad? Como decimos, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, ni en los Escarben todo lo que Apócrifos. quieran, Sí. no les va a parecer. Sin embargo, o sea,
tiene razón, o sea, que a veces uno tiene que ignorar, ¿verdad? Esos comentarios no edificantes, hacerse esas soviético, críticas destructivas, ¿verdad? Sí. Cantar la canción de Soy de palo, tengo orejas de pescado. ¿Alguna vez lo tuve que aplicar en la escuela? Total, sí, total. Entonces, sí. Total, entonces, eso es una manera práctica de aplicar palabras necias, oídos sordos. Muy bien. Y para terminar, vamos con la reflexión de la semana, ¿verdad? Nos falta la musiquita así de Disney. No, perdón, la música así, tranquila y relajante para hablar de la reflexión de la semana. Bueno, y la reflexión yo creo que es, no escuche reggaetón. Es el mensaje que les queremos dejar, ¿verdad? Sí. No, yo sé que, bueno, ahorita el mundo está invadido por el reggaetón y que hay gente que le gusta, nosotros respetamos los gustos de las personas. Sin embargo, nada más, al igual que nosotros, no se quede como encajonado con eso, explore todo el abanico que hay. Y si, bueno, si le gusta el reggaetón, lo respetamos, no lo compartimos, pero lo respetamos. Pero de verdad, desde la oportunidad de escuchar otros géneros, de descubrir nueva música. Algo que me pasó a mí fue que antes era muy cerrado con el rock, y cuando empecé a explorar el mundo de la música como músico, descubrí que hay otros géneros que antes los vomitaba y después los empecé a apreciar, ¿verdad? Como la música latina, tropical, otros géneros, o sea, más funk, jazz, que antes no le daba así como mucha importancia, pero sí los logra apreciar uno. Eso es cierto, eso es muy cierto. En realidad, bueno, nosotros hemos hablado de muchas bandas, digamos, de la parte de Norteamérica, pero en música en español, que yo no era tan dado a escuchar, pero también como decía Dave, uno trata de, digamos, de ser un poco más abierto al tema de que no solo me encasillo en esta parte, sino que, mira, encontré tal canción, a ver si te gusta, ¿verdad? Y le ofrecían a uno posibilidades y opciones bastante interesantes de qué escuchar, pero Soda Stereo, los Cadillacs, digamos, el Cuarteto de Nos, por ejemplo, que también es una referencia interesante de música que yo ni sabía que eran uruguayos, por ejemplo, siempre pensé que eran argentinos y resulta que eran uruguayos los compitos. Incluso música nacional, o sea, si obviamente yo hablo de, no sé, de las bandas clásicas, digamos que tal vez yo escuché Cadejo, El Parque. Sí, de hecho, eso podemos hacer otro programa. Música nacional. Sí, esa la podemos dejar para luego. La oferta es grandísima. Pero la oferta es bastante grande e interesante, pero sí. Bueno, ahí les dejamos una pinceladita de lo que vamos a poder hablar después. Bueno, fue un gusto haber compartido con ustedes este episodio 3 de Mucho con Demasiado. Exacto. Porque recuerden, el lugar donde no hay contenido no infundado es Mucho con Demasiado. Mucho con Demasiado, así Pura vida, nos vemos la próxima. Pura vida.